Добрый день, дорогие мои друзья. Мы с вами начинаем Buenos días, сегодня queridos amigos. Empezamos junto con ustedes la clase Всем вас virtual. поздравляю. В следующий раз мы с Yo вами будем уже на les doy конгрессе la через bienvenida. неделю. La próxima У vez нас все равно ya vamos a estar en el Congreso будет, la próxima то есть semana. следующее воскресенье, в то же De todas время, maneras, у нас будет с вами la clase virtual va a ser en la misma hora. Yo voy a dar esta clase desde Roma, Он будет транслироваться el libro del Zohar, y también en ruso. Se va a transmitir a través de Israel y aquí en otros idiomas. Y ustedes van a poder ver la clase. Tenemos otros anuncios sobre los congresos. Entonces el congreso, el fin de semana, para ustedes a lo mejor el próximo fin de semana, el próximo sábado, viernes, sábado, domingo, próximos, ¿sí? Congreso de 3 días, ahora tienen en la pantalla. Congreso Internacional de Kabbalah, entre el 22 y el 24 de enero. Y es un congreso internacional. Yo personalmente les voy a dar la clase desde Roma y nosotros en principio vamos a estar juntos, no importa dónde estemos físicamente. Así que este es nuestro congreso. Y el próximo congreso va a tomar lugar un mes después, 22 a 24 de febrero, y los demás, los que quieren venir, están invitados, pero si no, en otros lugares del mundo, aunque el énfasis es la difusión en Israel, pero pueden venir y ayudar. Ustedes para nosotros son siempre amigos y vuestra casa es nuestra casa, el que quiera puede venir. Entonces eso es todo. Ahora vamos a empezar. Hoy estamos con ustedes. Vamos a pasar un artículo muy especial, diría el más importante de todas las introducciones del libro, que se llama 2 puntos. Ustedes saben que hay aquí en total 2 puntos. El punto de la Malhut, de donde venimos, el sendero espiritual nuestro, el artículo 2 puntos. Y terminamos con Binah. Y Malhut, cuando alcanza a Binah plenamente, se conecta con ella y recibe todo de Binah, y ella expresa sus atributos también. Hasta tanto recibe sus atributos que no solo existe y se anula a sí misma, está incluida en ella, que Binah la maneje, la gobierne, sino que ella sube a Binah porque le permite a Binah absorberla completamente, y luego empieza a mostrar sus atributos dentro de los atributos de Binah. Y entonces resulta que nacen 2 atributos: la cualidad del creador, de Binah, de otorgamiento, y la del creado, el receptor. Y entonces estos 2 atributos, cuando se conectan, que trabajan juntos, alcanzan el grado de Keter. Y resulta que tenemos Keter, una pequeña Jochma, Binah, un Zeranpin pequeño y Malhut. Esa es la estructura de toda la creación. Y nosotros, junto con ustedes, que queremos conectarnos con ustedes, subimos a Binah solamente en la medida que queremos conectarnos, porque en nuestra unión, es decir, anular tu ego. Y en eso cumplimos la condición de Tzimtzum Aleph, de la primera restricción. Después que nos conectamos como uno, con eso nos anulamos ante Binah como un semen que se conecta, que se apega al útero de su madre, y empieza a desarrollarse un ego en nosotros de 0 hasta 125, a través de los 125 escalones. Se desarrolla nuestro ego,
escalones, y nosotros encima de ese ego, inadvertidamente que actuamos bajo su restricción todo el tiempo, tratamos de incluirnos en el atributo de Binah, y de esta manera crecemos, tal como crece el embrión, desde un punto, el punto en el corazón, hasta que pasa 9 meses de desarrollo, donde se anuló completamente ante su madre, absorbió todo lo que tuvo que absorber de su sangre, entonces nace. Y entonces empieza a expresar sus cualidades. Y entonces, cuando expresa todos sus atributos egoístas, dentro de los atributos de Binah, juntos, estos dos se elevan, y este ego que subió a Binah se anuló, lo trajo a cero. Y dentro de Binah, por encima de este ego, recibió todas las cualidades de Binah, sin corregirlo y sin usarlo. Y ahora él comienza a utilizarlo junto con las cualidades de Binah. Esta es Malhut, esta Binah, que suben juntas hasta el grado de Keter, de la corona. Y esta es nuestra meta, nuestro propósito. Igualarnos con el Creador, Boré, donde todas las cualidades de Malhut y Binah que se agrupan, apoyan una a la otra, y de esta manera nos volvemos iguales a Él. Nos adherimos, nos apegamos a Él. Sobre eso habla con nosotros este artículo. No es un artículo muy serio, profundo, no es largo. Punto 120. Rabbi Gia comenzó y dijo, ya sabemos qué significa abrió, y dijo, abrió el camino hacia el superior, hacia la luz, y cuando empezó a ver, siguió descubriendo. Interpretar. Esta es la primera frase. En el comienzo de la sabiduría es temor a Dios, que todo el bien para todos los que hacen, su gloria se sostiene para siempre. Él pregunta, el comienzo de la Jochma, tenía que decir el final de la Jochma es temor a Dios. Pero como el temor a Dios es el atributo de Malhut, es la final. Y la Jochma es Jochma superior, sabiduría superior. Entonces hay temor. Temor, yirá, no es miedo, no se refiere a miedo. Jochma, sabiduría. Jochma y temor es el atributo de Malhut, pero él pregunta, casualmente, justamente Malhut, que es el comienzo del escalón, es el comienzo de la recepción de la Jochma superior. Entonces, es decir, que si yo quiero llegar a este escalón de Jochma, yo tengo que subir a él desde Malhut. Y encontrarte en Malhut tampoco es tan sencillo, porque Malhut no es así nomás nosotros, sino que nosotros que queremos unirnos, que queremos el ascenso espiritual. Por eso está dicho, abran para mí las puertas de justicia, es decir, las puertas de Malhut que se llaman justicia, que es la puerta para Dios, y seguro si no entra en esta puerta no entrará jamás a lo del Rey superior, porque Él es superior y oculto, y se hizo puertas una sobre otra. ¿Por qué él dice todo esto? Hay aquí una explicación muy extensa. Él quiere decir lo siguiente. Que nosotros decimos, tal como lo dijimos muchas veces, que nosotros en nuestro mundo, cuando empezamos a sentir dentro de nosotros el punto en el corazón, y estos somos nosotros, los que lo sienten, nosotros empezamos a subir por las escaleras. Eso se llama la época de preparación, el tiempo de preparación.
hacia la sensación espiritual. Y no es sino más un tiempo que tenemos que perdurar hasta que pase. No, es un tiempo durante el cual nosotros tenemos que averiguarnos si realmente queremos y suficientemente queremos lo espiritual en vez de este mundo. Hasta que eso no suceda, no podemos entrar al mundo superior. Uno puede gritar, llorar, implorar, mostrarse que sufre, que quiere así, que quiere así. Pero solamente si no lo quiere de esta manera, significa que no lo quiere. La espiritualidad es no hay ningún problema con lo que se te da de arriba, sino que hay problemas solamente con tu deseo. Entonces significa que todavía no se fijó desde abajo. Entonces tiempo de preparación puede ser varios años o varias décadas incluso, muy fácilmente, porque todo depende del deseo del hombre, de cómo él lo establezca, y el deseo del hombre depende del estudio, del grupo. Otra vez lo mismo, lamento que yo me repito todo el tiempo, pero ¿qué puedo hacer? Grupo, trabajo en el grupo, difusión, maaser, digamos, del diezmo. Y maestro, instructor. También se puede añadir al instructor como último. Entonces, esas son nuestras condiciones, los medios con la ayuda de los cuales podemos conseguir un tal deseo, de modo que pasemos esa barrera. Mahzom, la barrera del Mahzom. Cuando ya nos sentimos terriblemente porque no alcanzamos la espiritualidad, y con eso ya llegamos a la conclusión final y absoluta que no nos vale la pena vivir. Y eso después de todo el ego que se desarrolló en nosotros. Y aquí se desarrolla un ego muy grande hacia nuestro mundo. Este ego sigue creciendo constantemente. Este ego todo el tiempo crece. Otra vez, control, dominio, honores, dinero, placeres corporales. Y nosotros por encima de todos tenemos que elevarnos y apuntarnos a que lo más importante es al alcance de la meta superior, y todo el resto sí necesito en cierta medida. En la medida que yo necesito de una manera armoniosa aspirar, está bien, pero si no, solamente de esta manera, solamente así yo me acepto a mí mismo y mi movimiento hacia adelante. Como que acompañantes que me ayudan, me sostienen en los demás deseos. Solamente se incorporan en mi camino hacia lo espiritual. Todo el resto, el alma pasa hacia lo alto, pasa las mismas situaciones. Entonces, cuando el hombre puede decidir finalmente que él está dispuesto a rechazar todo de sí mismo con tal de entrar en el atributo de otorgamiento, entonces este atributo de otorgamiento él lo logra, lo alcanza, lo obtiene. Entonces aquí está su próximo estado, que ya se llama ir-a, temor, ir-a en hebreo, o miedo, pajad. Se llama también Hafetz Chesed, el que quiere misericordia, que desea la misericordia, o tzadik, justo, el hombre justo. De modo que el hombre, cuando en el hombre se crea en el hombre gradualmente el estado de otorgamiento, la cualidad de otorgamiento, de hashpa'a. Este movimiento hacia adelante está compuesto de dos partes. La primera parte se llama Ubar, embrión, y la segunda parte se llama Katán, pequeño. Ubar, embrión, es el embrión que primero nace y luego se llama el estado de katnut, de pequeñez. Es decir, hasta que crece, que se hace maduro. Luego el hombre consigue un tal estado que puede seguir más arriba. Es decir, en esta altura él alcanza el grado de Binah. Aquí está nuestra cualidad de Binah. Vamos aquí a hacerlo. Bueno, no importa. Aquí también lo hice un poco más bajo, demasiado bajo.
Esta es la cualidad de Binah. свойство бины. А далее, Él alcanza la cualidad de используя Binah уже y свойство luego, бины, después que, и свои que usa la эгоистические cualidad de свойства, Binah он уже идет дальше. Это уже взрослый. y usa su cualidad de Malhut, ya sigue adelante. Aquí ya es grandeza, Gadlut. Гадоль или гадлут. Gadol, grande. Гадлут — это состояние. Gadlut, Gadol это grandeza es el nombre del estado y Gadol es grande, И достигает, el значит, здесь adjetivo. это свойство бины Y él достиг. alcanza, entonces este es el atributo de Binah que alcanzó. Да, а здесь достигает свойства кетер. Y este ya es Keter, como dijimos. Keter, la corona. Keter. Вот так вот и идут в нас эти две точки, таким образом они в нас Así и, que estos dos puntos en nosotros se muestran, se manifiestan. Пункт 121. Punto А в конце всех 121. ворот, значит, здесь есть много-много ворот. То есть Y al ступени. final de todas las puertas, es decir, hay aquí muchas Начинаются puertas, muchos escalones. от нуля вот Los здесь. escalones comienzan Первая de ступень, cero sub-a, aquí, sub-ara, el primer escalón, с desde зародыша, embrión, и кончается здесь, 125. y se terminan aquí en el escalón 125. Так значит, а в конце всех ворот Es decir, al final de todas las puertas hizo una puerta con varios cierres. No, aquí dice algo diferente. Aquí él solo dice cómo entrar en el mundo superior durante nuestra época de preparación. Hay aquí todavía muchas puertas en este camino, en esta época de preparación. в конце всех ворот поставил особые ворота с Y al несколькими final de замками, todas las puertas несколькими puso una входами, puerta especial несколькими con залами, varios один на cierres, другой. varias Сказал, aperturas y кто varios пожелает palacios войти uno ко sobre мне, otro y dijo, войти через todo балкон. aquel que quiera И здесь entrar a тоже verme, идет. es decir, a través de la Туда barrera, el идет Mahzom, раскрытие aquí, Творца. desde aquí en adelante ya hay revelación del Creador. Revelación, Раскрытие Gilui, Творца. del Creador, del Boré. Так вот, кто пожелает войти ко мне, пусть Entonces будет todo aquel que эти quiera первые врата entrar a его ко verme, мне. esta puerta será la primera hacia mí. El que entra a través de esa Только puerta это первые entrará. врата к высшей мудрости, Y aquí ворота también страха la, Творца. la primera puerta para la Поэтому Jochma superior es el называется temor a Dios, que es начало. Malhut. Y eso es lo que se llama Первые Reshit, ворота, начиная с comienzo. нуля и далее, и далее. Entonces aquí la primera puerta que comienza de cero en adelante, todas las Много puertas, ворот entonces здесь el que есть. quiere entrar. Hay aquí muchas puertas, Проход toda clase через de Махсом, puertas. он непростой. El paso a través de la barrera, el Mahzom no es sencillo. Длинный путь. Y luego hay un camino largo adicional de corrección. Замки, входы, залы — это три последовательные на каждой ступени. Palacios, cierres, puertas, точки todas estas исправления. cosas son Далее puntos я de хочу просто с вами corrección. проскочить, а потом Seguimos, мы будем quiero saltar con ustedes y luego поподробнее разбирать. vamos a explicar de una manera más Далее сейчас он amplia. начинает по-другому объяснять это Sigue, восхождение. luego él comienza esa Буква expansión de «Бет» otra manera. От слова «берешит» Punto, вначале. la Во-первых, letra Тора Bet, la segunda de начинается Bereshit. Ustedes saben, la Biblia, el Начале Génesis создал Бог comienza небо и de la землю. segunda letra del alfabeto Bereshit, Начале. Génesis. En el comienzo Вот, Dios вначале creó la tierra y Bet. del cielo y la tierra. Это буква Bereshit, Bet. en el comienzo. Que en Берешит. hebreo es la segunda Берешит. letra del alfabeto Bet. Bereshit. Так это пишется на иврите. Así está escrito en hebreo. В начале буква «бет». Que comienza con la letra Bet, la segunda letra. Él dice que la letra Bet en Bereshit indica que dos se conectan en conjunto en Malhut y son dos puntos, un punto oculto y otro punto revelado. Y como no se separan, se llaman comienzo, Reshit, es decir, solamente uno y no dos. Porque él toma este punto, toma el otro también y todo es uno porque él y su nombre son uno. Es decir, nosotros no nos agarramos de nuestro ego, que eso se llama en el comienzo, nos agarramos de nuestro ego y no sabemos que detrás de él hay un mundo amplio que ya nos apegó a él de alguna manera. Y eso es uno, que estos dos puntos son porque él y su nombre son uno, como está escrito, y sabrán que tú y tu nombre, Dios, únicamente. Es decir, este pequeño punto que nos pegamos
que nos pegamos de donde comienza la palabra Bereshit, en el comienzo de verdad nos conduce a un mundo inmenso interior. Y por eso de eso empieza la Torah, la Biblia, los 5 libros. Bet, la letra Bet también indica 2, el número 2, porque cada letra tiene su valor numérico en la gematría. Porque Bet es 2, indica 2 mundos. ¿Por qué Malchut se llama temor a Dios? Porque el hombre logró bien, y si no logró mal, es decir, la Malchut misma, la Malchut es un árbol del bien y el mal. El hombre logró bien y no logró mal, es decir, la Malchut tiene 2 lados, la cara y el posterior, depende cómo el hombre se dirige hacia ella. Entonces, si el hombre se dirige egoístamente hacia él, entonces ella también es egoísta a él. Si él está en otorgamiento a ella también está en otorgamiento a él. Por eso, de esta manera, nosotros controlamos la providencia. Y así podemos corregir también la providencia superior. Y así jugamos con nuestros deseos egoístas y los atributos de otorgamiento, derecha e izquierda. De esta manera, convocamos hacia nosotros, atraemos hacia nosotros influencias inversas de arriba. Y por eso mora en ese mundo el temor, la Malchut, porque ella puede darse vuelta así o asá, por deseo, por su voluntad o contra su voluntad, es decir, entra de pronto en toda clase de condiciones y elementos externos, y ella recibe entonces influencias de arriba como resultado, porque esas puertas van hacia todo lo mejor que hay en el mundo, si se dirigen correctamente hacia las sefirot superiores, que les muestran solamente sus lados positivos, solamente el otorgamiento. Entonces todo el bien son 2 puertas, es decir, 2 puntos que son como uno, que se manifiestan como uno en el hombre, porque cuando descubrimos nuestro atributo egoísta y queremos revestirlo con el atributo de otorgamiento de vida, entonces todo el bien es el árbol de la vida, que es todo el bien sin mal del todo, y porque no hay mal en él, todo es todo bien sin mal. Nosotros solamente leemos de arriba párrafos pequeños, cortos del Zohar, después lo vamos a explicar más. Punto 124. Para todos quienes lo hacen, esos son las misericordias de los adherentes de David fieles que sostienen la Torah, los titulares, los que sostienen la Torah. Es decir, a la luz que se extiende, se expande desde arriba hacia abajo, que corrige todo, que se llama luz circundante, Or Mekif. Todos los que se ocupan de este método de corrección, los que se ocupan de la Torah, de la luz, Torah es luz. O Torah es también instrucción de cómo corregirse. De hecho es lo mismo, porque la instrucción de corrección dice cómo tenemos que atraer esa luz del grado más alto. Entonces todos los que se ocupan de la Torah no tienen hechos cuando se ocupan de ella. Es decir, ¿qué quiere decir que no tienen hechos? Porque todos solamente descubren cómo la luz puede mover todos los obstáculos, remover los obstáculos para hacerle un paso libre abajo. Y ese es el trabajo del cabalista. Averiguar qué molesta a la expansión de la luz de arriba abajo hacia la dimensión de nuestro mundo aquí abajo. A eso se dedica el cabalista, los cabalistas. En nuestra época, en nuestros tiempos, en nuestro grado, nos dedicamos a la difusión. Todavía no podemos atraer sobre nosotros luz superior. Todavía no sabemos de qué forma de qué manera esta luz puede pasar. Ustedes saben como un relámpago que busca de qué manera tiene que atravesar a través de todas las moléculas de aire y de alguna manera así saltar, brincar de una manera especial hasta llegar a la Tierra. Entonces buscar el camino idóneo de la luz hacia nosotros es nuestro trabajo, y cuando creamos ese trayecto la luz empieza a funcionar, a actuar en nuestro grado. Hasta nuestro grado no podemos crear ese sendero de la luz, ese trayecto, y ese es el trabajo de los justos. Y nosotros en nuestro grado
ya se realiza en los libros, en la media, y ahí se expande toda la luz. Y los que se ocupan en la Torah no tienen hechos cuando se ocupan en ella. Es decir, hechos de verdad es cuando la luz funciona abajo, afecta cambios. Pero nosotros solamente le habilitamos el camino, le limpiamos el camino, pero los que la sostienen tienen hechos, y con esa fuerza se cumple que su gloria está para siempre y el trono está fijado para siempre. Con esto terminamos todo este artículo pequeño. Dije que va a ser un artículo muy pequeño, corto, pero nosotros junto con ustedes solamente leímos por encima. Краткое сокращение в книге Зоар. А сейчас мы с вами должны будем это разбирать. Есть пока вопросы? Nosotros leímos solamente el resumen. Ahora vamos a empezar a interpretar. ¿Hay preguntas? Sí. De Odessa preguntan, si el alma entra en el mundo espiritual como un embrión, entonces ¿en qué escalones ocurre la parte de pequeñez, la vejez, la madurez? Души, конечно. Del alma, ¿sí? Давайте посмотрите, как это происходит. Я буду отвечать на этот вопрос, потому что это относится к тем стадиям, Yo voy a responder de una manera detallada porque eso tiene que ver con todo lo que aprendemos aquí, todas las fases. Ese artículo tenemos mucho trabajo con él. Lo que está escrito aquí está dicho en toda la sabiduría de la Kabbalah. Mira, en nuestro mundo vamos a hacerlo de una manera en paralelo. Nuestro mundo y el mundo espiritual en paralelo. Digamos, en nuestro mundo, semen llega al útero de la madre y se empieza a desarrollar. Al principio, el semen se apega a las paredes del útero, así en 3 días se termina la concepción. Hasta que absorbe 3 días, no importan 3 días, donde el semen se pega a las puertas del útero. Después de estos 3 días, 40 días más, durante los cuales ese punto que entró aquí, el simiente, son reshimot. Empieza a recibir el atributo de Binah. Después de 40 días recibe el atributo de Binah, el primer atributo encima de sí mismo, Binah. Se desarrolla constantemente, todo el tiempo se desarrolla en el ego, y por encima del ego se desarrolla la cualidad de Binah, y así salen las 10 primeras sefirot que otorgan. En nuestro mundo no otorgan. Se llama 40 días de la creación del embrión, del feto, perdón. Los 3 primeros días se llaman los 3 días de la absorción del semen, y después 40 días de la creación del feto. 40 días de la creación del feto. Porque durante estos 40 días recibe toda su forma futura. Porque el embrión en sí es materia que no tiene forma, toda la forma la hace la Binah, porque el embrión, si se habla en el mundo espiritual, tiene que igualarse al Creador, pero su expresión única de cada uno. Entonces resulta que la Binah, junto con este Reshimó, el punto hace su forma única. De hecho, si pudiésemos en este mundo descubrir después de 40 días todas las cualidades del feto, de la persona futura, ya podríamos verlo, porque ya existe, todo está revelado hasta el último, simplemente no sabemos distinguirlo en este momento. Yo tuve toda clase de charlas con expertos en este campo. Ellos no explican, no saben todavía cómo se puede descubrir todos esos parámetros de la persona futura.
durante los 40 días de su desarrollo. Eso sería buenísimo si se pudiera hacer, si se podría hacer. Eso sería, a lo mejor mostraría todas las enfermedades, revelaría todas las enfermedades. Entonces, después de 40 días hay el primer trimestre, 3 meses, digo hasta 3 meses, digamos, porque es hasta los primeros 3 meses. 3 días, 40 días y 3 meses, todo esto se termina. Esto se llama la primera etapa. Hasta el final del primer trimestre. Después hay otro trimestre, la segunda etapa, los otros 3 meses, se llama Mador Rishon, Mador Sheni, en la primera sección, la segunda sección y otros 3 meses, la tercera sección. ¿Por qué así se denotan? Porque este reshimó tiene que elevarse en 3 líneas, Netzach, Hod, Yesod. Es el primer trimestre. Luego, después el segundo trimestre, Chesed, Gvura. Oh, y les escribo en hebreo, perdón. Netzach, Hod, Yesod, Chesed, Gevura, Tiferet. Y en los próximos 3 meses, en el tercer trimestre, вот таким образом развивается плод. И в итоге он достигает y después él alcanza размера 3 месяца и 1 день, когда у него появляется después de 3 meses y 1 día, él ya tiene un poco del punto de Keter, de la corona. Начинаются роды. Почему? En ese estado ya está listo para el nacimiento, para el parto. ¿Por qué? Porque completó aquí, ya creó 10 sefirot. Y si sigue recibiendo, sigue existiendo en el útero, va a envenenarse porque no puede recibir más en ese estado. Terminó completamente su evolución, su desarrollo. Y la luz que va a recibir solamente le va a hacer daño. Él tiene que anularse, cambiarse, tiene que darse vuelta, se da vuelta. Keter y Malchut, aquí está la Malchut. Keter y Malchut se sustituyen, se intercambian, cambian de lugar y se da vuelta sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque él cambia su estado. Porque los escalones espirituales están Malchut, Keter, y aquí el próximo escalón también tiene Malchut y Keter, los 2 escalones adyacentes. Y entonces resulta que el Keter del inferior, este embrión, tiene que convertirse en Malchut, en el próximo escalón de Katnut, de pequeñez, que del recién nacido. Entonces, ¿qué él hace? Él se da vuelta con su Keter hacia abajo, con su corona hacia abajo, y se eleva al próximo escalón. Es decir, como si se elevara solo. Esta acción se caracteriza para nosotros en el útero de la madre, que el feto se da vuelta y después nace. Todo eso es explicado de una manera muy amplia en el estudio de la 10 Sefirot, cómo eso ocurre, cómo se empuja de parte de la madre, qué fuerzas de parte del embrión. Así él nace en el próximo escalón y entra en el próximo escalón. El primer escalón se terminó. Aquí él pasó los primeros 9 meses, se dio vuelta en su grado y después Keter y Malchut se dieron vuelta y empieza a crecer al próximo escalón. Próximo grado como un pequeño.
cómo él opera, funciona dentro del útero, cómo se desarrolla. Muy sencillo. Esta es nuestra misión, ¿no? Y la nuestra. Nosotros junto con ustedes tenemos que entrar al mundo superior, al Creador. Y aquí hay una apertura, una puerta sobre la cual habló el Zohar, la entrada al mundo superior, entrada al útero. ¿De qué manera podemos entrar? Aquí, en contra de cada acción nuestra, tenemos libre elección. Para cada acción tenemos libre elección. Queramos, vamos a llegar. No queramos, no vamos a llegar. Y la entrada al útero y la absorción en él dependen solamente de nuestro deseo. El atributo de la madre es el atributo de otorgamiento. Otorgamiento absoluto y nada más. Biná. Biná. Nosotros tenemos que adaptarnos a ello para pegarnos, adherirnos a ello. Tenemos que igualarnos. Y entonces nos vamos a pegar a ella. Y entonces ella simplemente nos va a nutrir y hacer crecer. Nosotros sabemos de nuestro mundo cuántos millones de intentos para penetrar el óvulo y hacer concepción. Eso nos da la expresión en el mundo espiritual. ¿Cuántos intentos tenemos que hacer para de verdad se dé resultado, se capte dentro de esta sefirá espiritual, empezar a recibir de ella luz de vida y de esta manera hacernos crecer el atributo de otorgamiento. Este punto nuestro con el cual comenzamos, que queremos atravesar es solamente un punto. Toda la fuerza que nos puede conducir por dentro del útero, el atributo de Biná, toda la fuerza espiritual, ella la podemos recibir solamente del grupo, del estudio, esa fuerza. En nuestras relaciones comunes, yo no tengo esa fuerza, yo solo tengo un punto, pero el movimiento hacia el útero y la absorción en él, es decir, la anulación. Que el útero haga conmigo lo que quiera, aunque sea inverso a mí, porque está en otorgamiento. Y yo estoy aquí en el atributo de recepción. Es decir, todavía necesito fuerzas muy grandes adicionales para absorberme, para ser apegado al útero, como en nuestro mundo se dice, romper paso, estallarse, irrumpir a través de las células de óvulos y concebirlas. Entonces, el reshimó está hecho del reshimó femenino y masculino. Reshimó de Itlapshut y reshimó de Aviut, reshimó de la luz y reshimó del deseo, de espesor y de vestidura. Entonces, si decidí entregarme a todo esto, entonces, que instructor, difusión, estudio, trabajo, etcétera. Con eso se termina el proceso de absorción en las paredes del útero. Entonces, si la persona está dispuesta a salir de este mundo, queda en este mundo. Trabaja, hace lo que tiene que hacer, como cada ciudadano, de donde vive, nada le molesta. Simplemente, dentro de sus fuerzas internas, están dirigidas para descubrir en él el mundo espiritual, y eso se llama conseguir el atributo de otorgamiento. Y aquí él obtiene en el trabajo recíproco con el grupo, porque para sí mismo él necesita un número N de fuerzas adicionales. ¿Cuántas?
que trate. Todavía él no puede saberlo de antemano. Eso para nosotros es cuando es un resultado no claro de todos los intentos de embarazar, de dar nacimiento a una persona, a un ser humano, Adán. La próxima etapa, nuestra próxima etapa es lo que hablamos con ustedes, cuando él empieza a recibir este punto, empieza, ya no es un punto, porque era un punto, pero ahora ya creció, que recibió más deseo del grupo, de los libros, del instructor, todos los medios que lo acompañan. No es así nomás un punto ya. Ya es cuando la hembra y el macho ya están conectados, el atributo de otorgamiento y recepción, otorgarle, empieza a pasarle sus atributos. Este atributo se llama dam, sangre. ¿Por qué dam? ¿Por qué sangre? Dam de la palabra domem, en hebreo inanimado, inmóvil, no vivo, porque él tiene que hacerse de sí mismo como un inmóvil, anularse completamente como si no existiera. Y en ese estado ya Binah le puede influenciar. ¿Qué hace este óvulo durante esta época? Se anula ante todo el cuerpo de la madre. Y por eso el cuerpo de la madre no lo recibe como algo extraño, sino ajeno, sino algo deseado, al contrario, que ayuda al crecimiento, que hay que llenarle, hay que otorgarle y no rechazarlo como un cuerpo ajeno. Porque él se puso a sí mismo en el estado de Tzimtzum Aleph, de la primera restricción, se autoanula en absoluto, completamente. Y por eso, hacia Binah, cuando este ego está así, no lo siente como inverso al ego, sino al contrario, este ego todo el tiempo se pone debajo de ella para llenarse y corregirse. Y ella, a través de él, influye su otorgamiento, entonces de ese ego crecen más y más cualidades de otorgamiento. Eso significa que nuestro embrión crece. Es decir, esta luz, la luz de Binah, cría, nos hace crecer, nos cría, hace crecer al embrión. Y así él crece 9 meses, 3. Y en el comienzo del 10º mes, ya ese embrión hay que sacarlo del atributo de Binah, porque si no le va a hacer daño. Él ya tiene que desarrollarse por sí mismo, independientemente. Es decir, descubrir sus atributos egoístas para la corrección. Ya no restringirse, sino actuar en el atributo de otorgamiento. Ese paso se llama parto, el parto. Como nuestro mundo, el embrión se da vuelta. Aquí el útero está hecho de 2 partes que se llaman 2 puertas. De esta manera se conectan 2 Dalet. Son separadas esas puertas. Esta se abre en esta dirección y esta se abre en esta dirección. Se abre la apertura del útero y este embrión, los primeros 10 sefirot. Las primeras 10 sefirot primero se dan vuelta de Keter y Malhut. Entonces aquí ya hay Keter y aquí arriba está la Malhut, y de esta manera él sale, es decir, nace. Aquí también se revela la luz de Jochma, que despierta una gran presión sobre el embrión, porque falta de luz de Hasadim, que merece luz de Jochma, porque es ya una luz del próximo escalón, es una luz que ya tiene que iluminar a quien nace. Pero este recién nacido todavía está adentro, por eso la luz que tiene que entrar a quien tiene que nacer todavía
se revela como algo que le hace daño y por eso él lo rechaza y por eso se llama dolores de parto. Dolores de parto, tzirim, en hebreo, de la palabra estrecho, pero también de la palabra sufrimiento, y también de eje, de ejes sobre los cuales dan vuelta las puertas que se abren en dos direcciones diferentes, que pivotean, que dan vuelta, y entonces el embrión nace. Y con eso, de esta manera, la Binah con su luz, todo el tiempo soltaba hacia este reshimó y así se desarrollaba la persona, que absorber y hacer de esa persona carne, es decir, de la sangre, dam, del atributo inmóvil, subir a través del vegetativo hasta el grado de animal que tiene carne, es una sangre nueva, pero hay una sangre que son atributos que él no pudo corregir. Y el resto de la sangre sale del útero, se llama sangre de parto, que el útero no puede utilizar para corregir. El hombre, eso no se pierde, esa sangre. Lo que el recién nacido, la sangre que el recién nacido no pudo corregir, el alma que alcanzó ese estado, esa luz, luego en la sangre del parto, de todas maneras se va a recibir en el alma en los próximos grados. ¿En qué grados? Después del nacimiento del alma. Hay después 24 meses de mamar, 2 años de mamar, pasa el alma en el mundo espiritual. En nuestro mundo no es así, pero nuestro mundo no está corregido. El mamar espiritual habla sobre 24 meses, meses de luna. Toda esta época hacia la luna, ustedes saben, porque Malhut es tierra, y la adquisición de todos los atributos de Binah se hacen bajo la influencia de la luna, y la luz del sol es la luz de Jochma, y la luna es la luz de Binah. Y así sucede en nosotros esta fase de nacimiento. Puedo hablar sobre eso decenas de horas porque en la Kabbalah se explica muy detalladamente qué luces entran y por qué se desarrollan estos órganos u otros, en qué días. Se puede incluso de acuerdo a horas. Anotar cada sefira, es decir, cada órgano del alma, y de acuerdo a eso saber cómo se desarrolla también en nuestro mundo la persona, el embrión humano en nuestro mundo. Luego este reshimó alcanza un estado de aviut shoresh, de raíz, espesor raíz, un grado raíz, es decir, de cero, es decir, espesor de grado cero, aviut shoresh, y entonces nace. Aquí está el parto, el nacimiento. Nacimiento se llama el comienzo de aviut alef, de espesor de grado 1. Es decir, nace, aquí tiene aviut shoresh 0 y aquí tiene ya aviut 1 alef. Aviut, espesor. Y él ya, de acuerdo a la aviut 1, ya empieza a expresar sus movimientos independientes, individuales. Es decir, que tiene su ego con el cual él ya crece. Él ya lo empieza a procesar hacia el atributo de otorgamiento. Y nosotros podemos ver que hay movimientos personales, quiere, no quiere recibirle, se siente bien, se siente mal, empieza a reaccionar. Y así se empieza a desarrollar. Esta aviut, la primera aviut, la número 1, se desarrolla mucho tiempo. Toma mucho tiempo para desarrollarse desde el nacimiento. Desde el nacimiento
hasta la edad de 13 años. En esa época, ese tiempo, él alcanza todo su desarrollo que se llama Galgalta Enaim. Galgalta es estaviut, la de 0, espesor. Galgalta y Einaim, Galgalta es cránea. Y Einaim, ojos, es aviut alef, el espesor 1. Y de esta manera ya se desarrolla en él un estado completo. Este estado se llama 13 años. Él no sigue 13, no toma 13 años, así simplemente se llama. Tiene que pasar 13 etapas espirituales de desarrollo, cada una de las cuales se llama año. No son los años de nuestro mundo. La duración no tiene nada que ver. Astronómicamente, a lo astronómico. Nosotros hablamos con ustedes sobre 2 puntos, Beit Nekudim, como la Binah, como Malhut asciende a Binah, esta es la Malhut, como penetra en Binah, esta es Binah, como dentro de ella empieza a crecer, recibe el atributo de otorgamiento, este es el punto de Malhut. Poco a poco empieza a desarrollarse en ella y mientras se va desarrollando se absorbe en ella, se anula en ella y entonces se desarrolla al lado de ella. Y cuando ella se desarrolla en el estado de adentro, entonces ella se encuentra, si este es el atributo de Binah, Binah consiste en 3 partes, Chesed, Chochma, Binah, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Este estado aquí es el útero. Y este estado se llama pecho, Hazé. Después que el embrión recibió luz del útero de aquí, estos son los 9 meses de desarrollo, él recibe luz de Nefesh, que se llama Dam, sangre, inmóvil, inanimado. Domem. En hebreo los nombres son parecidos, los nombres ya indican el significado, por eso el mismo sangre sube, es la misma luz, pero ya se recibe a través de Gesed y Gvura, a través del pecho de la madre. Y aquí empiezan 24 meses que él ya recibe no la luz de Nefesh, sino la luz de Ruach, y por eso aquí la sangre, Dam, el Dam, y aquí es leche. Es lo mismo. Leche y sangre son lo mismo, pero solo que en la sangre está pintada con el atributo de otorgamiento, se llama Halav, que tiene el color blanco. Y después cuando la persona crece, se vuelve otra vez sangre, cuando la sangre se hace dura y se hace carne, se vuelve su cuerpo. Se hace cuerpo, parte de su cuerpo, porque aquí también hubo cosas que no se usan. Aquí la madre no se trata de él saca las cosas que él no necesita. Aquí son las circulaciones dentro de la madre y después sale con la madre. Despojos, estaba hablando de despojos. Yo creo que no podemos entrar en cosas más grandes hoy, aunque en esta época de mamar y los 24 meses, después de mamar y después de 24 meses hasta los 13 años, son etapas de desarrollo. Hay una gran cantidad de estados que pasamos espirituales y son muy detallados esos estados, están escritos de una manera muy detallada y nuestros deseos
para que pueda captar dentro el atributo de Binah. Al principio se autoanula para absorber la cualidad de Binah, para que nos controlen, y después de nosotros, desde nosotros, de nuestro ego, nos liberen y ya nos dejen bajo el control de la Binah, que se revista en el atributo de Binah y tenga su propia expresión, como él mismo se igualara a la Binah, al atributo de otorgamiento. De esta manera, este ego se reviste en todas las formas de Binah, se asemeje a Keter, al Creador. Esa es la idea de este artículo, 2 puntos, Binah y Malhut. El hombre tiene al principio el punto en el corazón en sí mismo, Malhut recibe después también el punto en el corazón. El que hoy escucha y llegó a la Kabbalah es porque despierta en él un punto adicional de Binah. Es la chispa de Binah en él, por eso tiene 2 puntos. Él solo tiene que desarrollarlos. Y una pregunta, porque no tenemos tiempo para una pregunta. Tenemos un gran número de preguntas. Bueno, este tema es de verdad muy amplio y extenso. También es muy cercano y claro, porque vemos que en nuestro mundo, en nuestros cuerpos, vemos cómo se viste, pero todo hay que pasarlo a un lenguaje espiritual, lenguaje de fuerzas, de conexiones, y entonces seguro que despiertan muchas preguntas. Teresa de Chile pregunta: si de acuerdo al desarrollo del alma, ¿qué pasa después que es madura y se envejece? ¿Ese proceso está descrito completamente o hay muerte del alma? No, en el mundo espiritual no hay muerte. El mundo espiritual es un mundo eterno, porque cuando nos corregimos completamente, alcanzamos un atributo que se llama el fin de la corrección. Y así contamos los 70 años de nuestra vida, después 120 años espirituales, después se conecta a la persona, al alma, a todas las demás almas, y ellas en conjunto crean una sola alma. Luego, todas las almas, después que se conectaron y se corrigieron en un alma unida, colectiva, que se ponen como iguales al Creador, se elevan a un grado aún más alto que la Kabbalah no describe, porque no tenemos fuerzas ni cualidades para describirlo, denotar, documentar, porque es un grado que está más allá que el mundo espiritual, que es descrito por la Kabbalah y nos ayuda a entrar en él. Nosotros, junto con ustedes, en total, nos ocupamos de la época de la preparación, después la época de nuestra corrección, y después la época de corrección del atributo de la Malhut junto con el atributo de Binah, una plena corrección alcanzamos, nos apegamos, nos conectamos entre todas las almas y con el Creador, y con eso ya. Lo que hay después no sabemos. En principio, yo creo, tenemos algunas preguntas sobre eso, pero aspiraciones hacia eso no tenemos completamente, porque todos nuestros deseos son solamente para absorber dentro de ellos todas las etapas de ascenso espiritual que nos esperan hasta el fin de la corrección. Yo espero que lo podamos hacer junto con ustedes en la próxima etapa, que quedemos en contacto. Lo importante es la conexión entre nosotros, eso nos va a ayudar a entrar a Binah. Solo como lo dibujamos, esta fuerza adicional del grupo nos va a ayudar a ser absortos en las paredes del mundo del grado superior. Así que hasta el próximo encuentro, la próxima semana, trabajemos en eso, en el Congreso Común nuestro. Hasta la próxima.